Shalom amigos, les habla Joseph. Usted está escuchando el programa Derech Hashem, el camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Gracias le doy al Todopoderoso por permitirme estar nuevamente con ustedes aquí este domingo 4 de agosto. Hemos comenzado un nuevo mes conforme al calendario gregoriano. Eso significa que el verano está próximo a terminarse, aunque la época o la temporada de huracanes toma gran fuerza en estos 2 meses que nos queda del verano. Aquí por PAB 550, como todos los domingos, para mí es un gran honor compartir con ustedes la riqueza de la sabiduría y el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Nosotros en Esjaín, al ser una escuela de pensamiento nazareno, enseñamos la Escritura desde un lente completamente diferente a lo tradicional. Obviamente, esto porque estamos regresando a las fuentes, regresando al pensamiento de aquellos que fueron sus autores. Y esto es sumamente importante porque nos encontramos en una época muy interesante en la historia de la humanidad, y es que la humanidad anda en la búsqueda de la verdad. Aunque no podemos negar que desde el tiempo antiguo el humano siempre ha estado tras la verdad, pero ahora más que nunca, donde hay mucha información saliendo a la luz pública, tanta y tanta información, el humano tiene un gran deseo por saber cuál es la verdad. Y hace aproximadamente 2000 años, un hombre caminó en la tierra, y su nombre en hebreo fue Yeshua de Nazaret. Yeshua de Nazaret, hijo de José, hijo de Miriam. María se llamaba Miriam en arameo. Dijo asimismo en una de sus enseñanzas que él era la verdad. Pero ¿en qué consiste la verdad? Sobre eso vamos a estar hablando hoy. Como les dije, este programa llega a ustedes de parte del Ministerio Jaime, Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Y somos una escuela de pensamiento nazareno donde enseñamos las raíces de la fe judío-cristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Tenemos un centro de estudio ubicado en la calle Torres, esquina Roosevelt, local número 16 en Ponce. Allí nos reunimos todos los martes y los sábados. Los martes a las 7 de la noche comenzamos nuestro estudio y nos encontramos en el libro de Job, en el capítulo 6. Estudiamos la semana pasada. Y vamos a comenzar el próximo martes el capítulo 7, estudiando el libro de Job, entendiendo cuál es su mensaje, cuál es el fin del libro, por qué su autor escribió el libro de la forma que lo escribió y cuál es la idea detrás del libro y su mensaje. Y estamos, gracias al Eterno, estudiando este libro. Ha sido muy importante para los hermanos que estamos estudiando en el Bet Midrash y para todos los que nos ven por YouTube. Sí, nosotros tenemos un canal en YouTube, estamos también dentro del mundo de las plataformas virtuales. Y esto lo hacemos no para mercadear nuestro producto, si podemos decirlo de cierta forma, sino para instruir a las personas que desean de verdad aprender y conocer las Sagradas Escrituras. Y allí estamos todos los martes a las 7 de la noche, comenzamos nuestro estudio, estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Puede buscarnos en YouTube si tiene la forma de encontrar, trabajar con ese tipo de plataforma. Pueden entrar a YouTube y buscar Es Jaim, el árbol de las vidas. Es Jaim se escribe E-T-Z-J-A-I-M y es el nombre hebreo para el árbol de las vidas. Y decimos el árbol de las vidas porque Jaim es plural. Y en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Si usted va al texto hebreo, el texto hebreo dice Etz Jaim, lo dice en plural. Árbol de las vidas. Se supone que se traduzca correctamente. Y esto es importante porque dentro de la escritura usted va a encontrar alusiones a ese árbol luego en varios textos, no escritos en su plano literal, aunque sí está directamente implícito en el libro de Revelaciones, como la culminación del plan y el diseño del Creador. Pero eso no es el tema de hoy. Como le dije, hoy estamos hablando sobre el tema de la verdad y la búsqueda de la verdad. Y el humano tiene hambre y sed por la verdad. Y hace aproximadamente unos 2000 años, un hombre llamado Yeshua de Nazaret caminó por la tierra y le dijo a los que estaban presentes en esa época: yo soy la verdad. ¿Y qué consiste esto? ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa buscar la verdad? ¿Qué significa la verdad? El hombre tiene sed y hambre por la verdad. El humano quisiera saber cuál es la verdad. Verdaderamente, cuando preguntamos qué es la verdad, nos levanta dentro de nuestra conciencia una serie de pensamientos, ideas que nos trae problemas. Porque ¿qué realmente es la verdad? Y obviamente, el Santo Maestro dijo: yo soy la verdad. Pero ¿qué significaba esas palabras para su época? Es importante saber que cuando los escritos que usted llama el Nuevo Testamento, y es importante que usted sepa que históricamente hablando se denominó así en un tiempo donde se hizo la compilación de los textos que iban a componer el canon del Nuevo Testamento,
donde estos hombres seleccionaron estos libros o los textos que iban a pertenecer a este canon como parte de esto que usted llama el Nuevo Testamento. Pero es importante que usted sepa, amigo, que para el momento que los nazarenos estaban enseñando, del momento en que el Mesías de Nazaret, Yeshua, el hijo de David, el hijo de Joseph, el hijo de Miriam, estaba caminando en la tierra, lo que usted llama el Nuevo Testamento no existía, sino que estos documentos vinieron a ser posterior. Y las cartas de Pablo, que nosotros tenemos como parte de nuestro canon del Nuevo Testamento, su autor original, que es Pablo de Tarso, no las escribió como parte de pertenecer, si podemos decirlo así, a un nuevo libro que iba a reemplazar el libro anterior. Incluso usted va a encontrar en los escritos nazarenos que Pablo enseñaba y los de Berea buscaban en las Sagradas Escrituras si lo que decía Pablo era cierto. ¿Qué eran estas palabras, estas Sagradas Escrituras? Obviamente no era el Nuevo Testamento. También tenemos que decir que tampoco lo que nosotros llamamos hoy la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, tal como está compilado hoy día, seleccionado en su canon, para el tiempo de Pablo de Tarso existía. Quiere decir que el canon que usted llama hoy la sola Escritura no era así para el tiempo del primer siglo, para el tiempo de la época del Segundo Templo. Y esto es sumamente importante, porque cuando vamos a estudiar la literatura o mejor dicho, el pensamiento de la época del Segundo Templo, que es un mundo completamente diferente al mundo que encontramos en el tiempo de David, Salomón, los reyes de Israel, el exilio de Babilonia, Nehemías, Esdra, por decir en otros, aún al tiempo de Moisés. En la época del Segundo Templo, específicamente para el tiempo en que los romanos están dominando sobre la región de Judea y todo lo que se conoce como Israel en la literatura del Tanaj, que es lo que se conoce como el Antiguo Testamento, para el tiempo que ellos están gobernando, hay un cambio en la forma de ver la vida, hay un cambio en la forma de entender la providencia divina, cómo Dios dirige su mundo, que en hebreo se conoce como Hashgahá. Hashgahá es la palabra hebrea para hablar de providencia, cómo entendemos la dirección del mundo. Y esto es importante, amigos, porque cuando leemos los escritos que usted llama el Nuevo Testamento, los escritos nazarenos, tenemos que comprender cómo pensaban ellos en su época. Y ciertamente múltiples libros se han escrito con respecto a la interpretación correcta de las palabras de Jesús o las palabras de Pablo de Tarso, e incluso a los demás discípulos. Pero todas ellas han salido a la luz de lo que se comprendía con respecto al mundo romano. Es decir, que sus intérpretes en su gran mayoría han interpretado los textos o han entendido los textos desde la forma de vida o construcción psicológica que estos han tenido en el lugar de su formación. Y esto nos trae un gran problema, porque entonces conceptos como, por ejemplo, el Satán o el enemigo o el diablo, o el conceptos como principados y potestades, conceptos como luz y tinieblas, conceptos como los hijos de desobediencia, conceptos como sentado en lugares celestiales, conceptos como yo soy la luz del mundo, conceptos como yo soy el hijo de Dios, o mejor dicho, Él es el hijo de Dios. Esos conceptos, el concepto de Mesías, que se traduce como Cristo en español, que viene de Christos en griego, esos conceptos se comienzan a entender fuera del lente de lo que sus autores originales querían decir cuando estos hablaron. ¿Qué sucede, amigo? Que Dios, que es justo en todo lo que haces y su diseño es perfecto, y por eso es que le dije Hashgahá, la providencia, la dirección de Dios en el mundo. Él, que es perfecto en toda su sabiduría, no dejó al hombre desprovisto para que en su tiempo pudiera él, en el deseo de buscar la verdad, abrir sus ojos a comprender qué es la verdad. Y sí, el Santo Maestro dijo hace 2000 años, yo soy la verdad. Pero ¿qué significa eso a la luz de sus autores? Porque es muy fácil, amigo, citar versículos para validar sus pensamientos, pero realmente los versículos, cuando los citamos para validar nuestros pensamientos, van a la par al pensamiento de su fuente. Es decir, cuando se dijeron esas palabras, ¿qué significaban en su momento? Hace aproximadamente nos encontramos en el 2019, en el calendario gregoriano, en el 1947,
para ser exacto. Un grupo de beduinos, 2 hombres beduinos, quisiera decir mejor, encontraron unos rollos en unas cuevas y estos rollos cambiaron totalmente la forma en que la literatura de la Biblia se comprendía. Porque estos rollos, que se conocen como los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, y es un nombre moderno, Qumran, nombre de corte árabe, no es el nombre original de la región. Estos rollos, cuando se comenzaron a analizar, pertenecían a una época que en ningún lado de la literatura de esa época se hablaba de ello. Para que me pueda entender. Nosotros pensamos que lo único que existe con respecto a la vida del Segundo Templo, o mejor dicho, esa época en particular, son los escritos de Filón de Alejandría, y escuche bien, Filón de Alejandría, quiere decir que este hombre vivía en la región de Alejandría, una región fuera de la tierra de Israel, con un pensamiento completamente diferente. Filón era levita y él se conoce como uno de los filósofos de Israel en esa época. También están los escritos de Flavio Josefo, que era también levita, escribió lo que usted conoce como los escritos de Josefo, que es prácticamente la historia judía, y lo escribió para el mundo romano, para que pudieran entender cómo la historia de su pueblo se podía comprender. Y también estaba uno de nombre llamado Pliny, el anciano, era romano, que también compiló un poco de historia con respecto a Israel. Además de los escritos del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, los evangelios, que eran los documentos que se podían tomar como pertenecientes a esa época, aunque también sabemos que hay unos libros llamados en el mundo judío como la Mishnah, que es una compilación de las enseñanzas orales con respecto a la interpretación de cómo se deben observar los mandamientos. Documentos que datan del tiempo del segundo o tercer siglo, quiere decir que son mucho después de la época del Segundo Templo, ya el templo había sido destruido. Eran documentos que se tomaban para poder entender el mundo. Los que estudian los textos decían, ¿cómo podemos entender las palabras de Jesús comparándolo con documentos de la época? Y entonces sale el análisis de la cultura romana, el pensamiento romano, el pensamiento griego, la filosofía griega, entre otras cosas. También se analiza las enseñanzas orales de la Mishnah, que está escrito luego, y también se analiza el Talmud y lo que se conocen como el Midrash. El Talmud es una compilación, una exposición de la Mishnah, donde se abunda un poco más sobre la información que aparece en la Mishnah. Y muchas personas tienen miedo a esa palabra Talmud, y Talmud viene de la idea de enseñanza. Por ejemplo, el Santo Mesías tuvo discípulos. Discípulo en hebreo es Talmid. Ustedes son mis talmidín, ustedes son mis discípulos, dijo el Santo Maestro. Y la palabra Talmid es la misma raíz que se utiliza para la palabra Talmud. Y el Talmud es una compilación de enseñanza de los rabinos con respecto a la comprensión de los textos, según, como les dije, el mundo que les rodeaba. Y esto es importante, porque entonces, para el mundo académico, hasta el 1947 que ocurre este descubrimiento, la interpretación de las enseñanzas del maestro de Nazaret y sus discípulos giraba alrededor de estos documentos que le he mencionado. Filón de Alejandría, por ejemplo, el concepto del logos o el concepto del verbo, que aparece en el capítulo 1 de Juan, se ha interpretado a la luz del logos de Filón de Alejandría. Algunos lo han interpretado desde un lente un poco más griego, aunque Filón fue influenciado por la filosofía griega. Alejandría fue influenciado por Grecia, por el mundo de Alejandro el Grande. Ideas como logos, por ejemplo, fueron interpretados a la luz de Filón de Alejandría, quise decir, y las enseñanzas, por ejemplo, del libro de Mateo, se ha interpretado a la luz de la Mishnah y el Talmud y los Midrashim, que ciertamente hacen grandes aportaciones, pero nos dejan con vacíos. Por ejemplo, usted no va a encontrar en ningún momento en la Mishnah referencias al concepto dual de luz y tinieblas, o espíritu de verdad, espíritu de mentira, como encontramos en los escritos nazarenos. Entonces, ¿cómo podemos comprender eso?
¿Cómo podemos comprender las palabras de Pablo cuando Pablo dice, ustedes están sentados en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, como se encuentra en la carta a la comunidad o creyente, a la iglesia de Éfeso? ¿Cómo se podían entender esas cosas que a la luz de documentos antiguos no se podían entender? Y obviamente dentro de personas que sirven al Creador, que han hecho lo mejor que pueden para poder alimentar a las ovejas que le ha puesto el Creador en sus manos, pues han hecho el mejor esfuerzo para tratar de transmitirle a sus ovejas, que no son sus ovejas realmente, son las ovejas del Mesías, a sus ovejas, lo que quiso el maestro Nazaret enseñar cuando enseñaba las palabras que enseñó, cuando Pablo enseñaba las palabras que enseñó. Yo siempre recuerdo de niño, cuando asistía con mi papá a la iglesia, escuchaba al pastor decir, ustedes están sentados en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y uno se emocionaba y decía, wow, qué cosa más hermosa, pero ¿qué significaba eso para el mundo de Pablo? ¿Qué era eso? Porque es una expresión que es bonito, pero ¿cuál es la implicación detrás de eso? ¿Será que Pablo está hablando en forma poética para soltar a esta comunidad de Éfeso a sentirse bien porque ahora están sobre todo principados y potestades? ¿Qué son los principados y las potestades? ¿Cómo ellos entendían esa idea? A diferencia de cómo se entiende hoy día, que vuelvo y repito, se ha hecho el mejor esfuerzo para alimentar a las ovejas, porque el Creador sabía que se iba a levantar un grupo de pastores que iban a hacer lo mejor posible para alimentar a la grey del Señor hasta que llegara el tiempo de la reformación, el tiempo de la revelación, para que entonces todo se prepare para el regreso del Santo Mesías. Y usted me ha escuchado mucho en este programa decir que la era de los gentiles está terminando y que próximo está la era mesiánica, la era donde reinará la justicia, la era donde la verdad será el baluarte del centro del trono, la era donde la equidad verdadera será manifestada. Esa era, amigo, que será en este mundo, no será en el cielo, lea bien la Biblia. Esa era que será en este mundo, los 1000 años de reinado del Santo Mesías, esa era está próximo a manifestarse. Pero para que esa era se manifieste es necesario que la luz salga a la verdad, salga a la luz, mejor dicho, la verdad salga a la luz, y a la misma vez la mentira aumente, para que usted, amigo que me escucha, continúe teniendo libre albedrío. Porque sí, el Creador creó opuesto, luz y oscuridad. El libro de Génesis capítulo 1 dice que el Eterno llamó a la luz día y la oscuridad noche. Y la palabra luz en hebreo es or y oscuridad es hoshech. Y esta expresión luz y oscuridad se encuentra en el Evangelio de Juan. ¿Qué Juan querías decir, transmitir, cuando colocó a nuestro Santo Mesías hablar sobre estos conceptos? El Espíritu de la Verdad, por ejemplo, que aparece en el Evangelio de Juan, ¿qué significa el Espíritu de la Verdad? ¿Qué es este concepto? ¿Cómo podemos entender esta idea? Y como le dije, el programa de hoy, estamos construyendo alrededor de la búsqueda de la verdad. 4 evangelios pertenecen a nuestro canon del Nuevo Testamento. Uno se conoce como Marcos, que está escrito en un lenguaje bien simple, un lenguaje que va directo al grano. Y esto nos muestra que la audiencia del autor del libro es una audiencia que no tiene mucho conocimiento, sino que era una audiencia que le era importante transmitir lo básico. Incluso es el único evangelio de los 4 que dice, que coloca al Mesías decir, hay un solo Dios. Le preguntan al maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, oye Israel, el Eterno tu Dios, el Eterno uno es. Y el otro importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es importante, porque para su audiencia era importante, la audiencia a la cual Marco le está escribiendo, era importante quitar esta idea de multiplicidad de dioses en la existencia del cosmos. Esto es importante. También tenemos el Evangelio de Mateo, que está escrito para una audiencia de pensamiento más fariseo, si podemos decirlo así, porque su composición es midrásico. Coloca al Santo Mesías como el segundo Moisés. Por eso es que él dice, oíste que fue dicho, mas yo os digo, y está hablando de las palabras de Moisés.
Obviamente, él incluye dentro de la fórmula oíste que fue dicho la idea de que el oíste que fue dicho gira alrededor de la comprensión de que para el momento que estas palabras se enseñaban, amigo que me escucha, no tenían acceso a la Biblia como usted y yo tenemos cuando vamos a una librería a comprarla. Dependían de ir a un lugar donde estuviera el principal del lugar, sacara el rollo, lo leyera y lo interpretara. Y por eso es que usted va a encontrar en Mateo que dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Eso no lo dijo Moisés. Moisés no dijo odiarás a tus enemigos. ¿De dónde salió eso? ¿Será que es un invento del Santo Maestro? De ninguna forma. Hasta que en 1947, vuelvo, repito, se encontraron unos rollos que nos han abierto el mundo de la comprensión de las palabras del Maestro. También tenemos el Evangelio de Lucas, que fue escrito para una audiencia que, si observa su autor, su principal destinatario es uno de nombre Teófilos. Muchas personas han pensado que esa palabra Teófilos significa que el libro fue escrito para el amante de Dios, pero históricamente hablando hubo una persona, sacerdote, descendiente de Anán, el Cohen, el sacerdote, que se llamaba Teófilos. Y por eso es que usted, cuando lee el Evangelio de Lucas, usted encuentra que habla mucho Lucas del templo y la relación que tenía el Mesías con el mundo del templo. Incluye también a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, quien era sacerdote del linaje de Sadoc, y esto hace a Juan el Bautista un sacerdote. Porque si usted ha leído el Pentateuco y ha estudiado el Pentateuco de una forma seria, usted verá que los sacerdotes, los Kohanim, son descendientes de Aarón. Aarón fue elegido para ser Cohen y solamente el linaje de Aarón eran los que podían ser los sacerdotes del Sagrado Templo. Y esto es importante porque si Sadoc, que aparece dentro del libro de Crónicas como parte de este ciclo de 24 que servían en el templo, si Sadoc fue la casa que predominó en el servicio del templo, como enseñan los escritos antiguos, entonces el papá de Zacarías, o mejor dicho, el papá de Juan el Inmersor, es descendiente de Sadoc, y Juan el Inmersor es, al ser hijo de Zacarías, es descendiente también de Sadoc, y esto lo hace un sacerdote. Esto es sumamente importante y esto lo va a presentar Lucas dentro de toda la historia que nos va a narrar. Y a esto llegamos al Evangelio de Juan, uno de los evangelios que podría decirle, amigos, más complicados de leer. Esto porque su autor introduce conceptos que nosotros hemos interpretado desde nuestro lente moderno sin conocer el pensamiento, la forma de ver la vida de esa época. Y conmigo tengo un documento que compartí ayer en la clase del libro de Juan. Estamos estudiando en las tardes en nuestro centro de estudio, los sábados estamos prácticamente todo el día estudiando y cantando al Eterno y orando, que es lo que hacían los nazarenos. Lea el libro de los Hechos. Nosotros en la tarde estábamos en nuestro servicio estudiando el Evangelio de Juan y estábamos discutiendo el capítulo 9. Y dentro de la enseñanza del capítulo 9, le presenté a los hermanos un extracto de un rollo encontrado en la cueva número 1 de Qumran, del desierto de Judea. De los descubrimientos del 1947, amigo, se encontró dentro de esos rollos, de ese descubrimiento tan importante que ha impactado el mundo bíblico, el mundo de estudio bíblico, se encontró el rollo más antiguo del profeta Isaías. Sí, el rollo más antiguo que el códice Alepo, que es el que utilizamos para nuestras traducciones al idioma que utilizamos, porque en otros países se utilizan diferentes idiomas. Más antiguo el códice Alepo, porque el códice Alepo data del año 1000 aproximadamente, de la era común. El rollo de Isaías es de antes del segundo templo, mejor dicho, antes del primer siglo. Tiene más de 2000 años, amigo. Y es interesante porque sus variantes son bien pocas y esto nos enseña de que no existía un texto uniforme para el tiempo de
que el Santo Maestro está caminando por la tierra. Y eso es sumamente importante porque usted va a encontrar que los discípulos y el Mesías van a citar las Escrituras y de cierta forma como que no se parece a lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Y esto es importante. A la misma vez, dentro de ello, se encontró un manual que se le conoce dentro del mundo académico como el manual sectario, obviamente. Usted se alarmará con la palabra sectario, porque tradicionalmente hemos entendido la idea de sectario como algo malo, pero simplemente sectario significa una línea fuera del pensamiento tradicional o del grupo que determina que esto es aparte de nosotros. Y existían diversas sectas, incluso a Pablo de Tarso, lea el libro de los Hechos, se le acusa de ser la cabecilla de la secta de los nazarenos. Quiere decir que para la época en que los nazarenos los primeros discípulos están enseñando las palabras del Santo Maestro, a ellos se les conocían como una secta. ¿Eso significa que era algo malo? De seguro que no. Y dentro de este manual, para aprovechar bien el tiempo que me queda, porque el reloj no me ayuda mucho, dentro de estos documentos se encontró un manual que se llamaba el Manual de la Comunidad, donde se encontraba, en su introducción se habla de diversas ideas importantes para la comunidad de los autores de los rollos, que se dicen que eran esenios, y eso es un tema para debatir en otro momento porque no tenemos tiempo para ello. Dentro de estos rollos se encontró ese manual, y este manual nos arroja bastante luz, porque es de esa época, amigo que me escucha, para poder entender muchas de las cosas que el Santo Maestro de Nazaret enseñaba, que de seguro su audiencia comprendía, y nosotros no hemos comprendido. Y quiero citarle el manual 1QS, el rollo 1QS, uno es de la cueva donde se encontró, Q es Qumran, y ese es la identificación que tiene, sectario. Del 3.17 al 4.1 ya se identificó con números, como la Biblia, versículos y números. Eso no estaba así en su rollo original, simplemente lo hacen para identificarlo. Y quiero que escuchen conmigo cómo se pensaba en el tiempo del Segundo Templo, que es sumamente importante para usted poder entender las palabras del Santo Maestro, específicamente en el Evangelio de Juan, evangelio que habla mucho de luz, oscuridad, verdad y mentira. Escuche bien. Él creó a la humanidad para gobernar sobre el mundo, designando para ellos dos espíritus, para caminar hasta el tiempo ordenado para su visitación. Estos son los espíritus de la verdad y la falsedad. El carácter vertical y el destino del espíritu de la verdad se origina en la habitación de la luz. Mire eso, la habitación de la luz. El perverso, en la fuente de la oscuridad. La autoridad del príncipe de la luz se extiende al gobierno de todas las personas justas. Por eso caminan por los senderos de la luz. En consecuencia, la autoridad del ángel de la oscuridad abarca el gobierno de todas las personas malvadas, por lo que caminan en los caminos de la oscuridad. La autoridad del ángel de la oscuridad, continuó leyendo, se extiende aún más hacia la corrupción de todos los justos. Esto quiere decir que éste también busca hacer tropezar a los justos. Continuó leyendo. Todos sus pecados, iniquidades, hechos vergonzosos y rebeldías están a su disposición. Una situación que Dios, en sus misterios, permite que continúe hasta que su era amanezca. Voy a cerrar la cita hasta el momento para entonces mencionarle brevemente. Escúcheme bien, amigo. El texto está diciendo que Dios creó ambas inclinaciones, la luz y la verdad. El espíritu de falsedad, el espíritu de verdad, el espíritu el príncipe de oscuridad y el príncipe de la luz. Esto es sumamente importante porque entonces nos invita a corregir esta idea que tenemos de que Dios está oponiéndose, o mejor dicho, el diablo se le opone a Dios, el diablo le tiene una guerra a Dios, el diablo se le reveló a Dios, cosa que no existía en el tiempo del Segundo Templo. Son interpretaciones modernas luego de la destrucción de esa época por desconocer estas cosas. Mire esto, continúo leyendo. Además, todas las aflicciones de los justos y cada prueba en su época se produce debido a la regla maligna de este ángel. Todos los espíritus aliados con él comparten una sola resolución: hacer que los hijos de la luz tropiecen. Sin embargo, el Dios de Israel y el ángel de su verdad asisten a todos los hijos de la luz. En realidad, Él es, escuche bien, en realidad, Él es quien creó los espíritus de la luz y la oscuridad,
convirtiéndolos en la piedra angular de cada acción y sus impulsos en la premisa de cada acción. El amor de Dios por el Espíritu de la verdad es para siempre y estará complacido con sus acciones para siempre. El consejo del otro, es decir, el espíritu de la falsedad, sin embargo, él aborrece, odiando cada uno de los impulsos en todos sus tiempos. Esto es muy importante, amigo, lo que le acabo de citar, y ciertamente no tengo tiempo para continuar mucho abundando sobre eso. Pero esto es muy importante, esto que le acabo de citar es muy importante, porque nos invita a nosotros a reconsiderar qué realmente estaba diciendo el Maestro de Nazaret cuando hablaba de la verdad, cuando hablaba de la mentira, cuando habla del Paracleto, que él mismo dice el Espíritu de la verdad, y cuando Juan introduce su evangelio con respecto a la palabra de Dios y la luz, una excelente alusión a la verdad. No tengo tiempo para más, amigos, fue un gusto estar con ustedes. Como pudieron ver, Geraldo no estuvo conmigo, no pudo acompañarme, pero eso no significa que no esté en la próxima. Les hablo Joseph y usted escuchó el programa de Hashem, El Camino de Dios.